Escamilla presenta Monólogos de la Georgina, un espacio donde hablamos todo con exceso y sin medida, un programa donde veremos el lado C de la vida. ¡Bienvenides! Hola amigos, pues bienvenidos a Monólogos de la Georgina. Terminamos la cápsula de la SOMAP y empezamos el programa Monólogos de la Georgina con mi invitadazo, les decía, Jaime Talancón. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Gina, y gracias de nuevo invitarme ahora a tu programa de televisión. Sí, porque Jaime fue invitado algún día en la vida cuando este programa empezó en radio y fuiste mi segundo invitado de la vida misma. Y último. Creo que sí. Y entonces ya que vine... O tercer invitado, sí, y último. Ya que me invitaste, fracasó el programa. Y ay, no, claro que... No, sí fue un hitazo. Además, muchas niñas me dijeron, oye, ¿quién es tu invitado? Jesús de Veracruz, ¿quién es ese hombre? Y yo, oye, ¿qué te pasa? Es mi amigo. Más respeto, por favor. Oye, mi James, bueno, pues yo les platicaba, señores, que vamos a platicar sobre la gestión de la crisis, pero antes de esto... Antes de platicar de esto, quiero contarles un poquito acerca de la trayectoria de mi queridísimo Jaime. Bueno, pues él, como dice el flyer, es abogado, además es politólogo. Él además ha tenido muchísimos puestos de importancia en la administración pública. Tiene mucha experiencia, por ejemplo, en la Presidencia de la República, donde fue director de análisis político, en la Secretaría de Gobernación, en el Consejo de Seguridad Nacional, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Nacional de Seguridad o la Rectoría del UNAM, donde fue coordinador de políticas de prevención. Pues mucha política, amigo. También, bueno, durante 20 años participó y ha participado en elecciones federales, estatales, municipales en nuestro país e internacionales. Ha sido especialista en justicia electoral de la Organización de Estados Americanos en muchísimas elecciones y también consultor del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Además, bueno, pues es director de, ahorita vamos a hablar de eso, Jaime Talancón, de Negociart, que es una consultora en negociación, prevención de conflictos y gestión de crisis, dedicada a diagnósticos de riesgos en universidades, empresas y demás. Oye, Jaime, pues vamos a entrarle, ¿no? Le pusimos al programa Gestiona tu crisis, gestiona la crisis. De entrada, es esta gestión de crisis que tú haces en tu negocio, ¿hacia quién va dirigida? A ver, el tema de la prevención de crisis y gestión de crisis, por supuesto, no es algo que yo inventé, ni mucho menos. Tiene muchos años. Pero tienes un negocio que se dedica a eso. Pero tiene muchos años que se hace, digamos, trabajo de prevención de crisis. Pero vamos a plantear que la prevención de crisis o gestión de crisis, digamos, en el siglo XX se hacía pues, desde un punto de vista, desde una perspectiva estrictamente comunicacional. ¿No? O sea, y de hecho, las grandes consultoras o los consultores más conocidos en temas de gestión de crisis han sido comunicólogos. Sí. Porque es un tema de cómo salir en una empresa frente a una crisis corporativa o institucional, cómo debes salir con las palabras correctas en el momento correcto, decir lo que se tiene que decir adecuadamente para, de alguna manera, hacer una contención. O sea, tú dices, ellos nada más en una conferencia llegaban y, si pasa esto, pueden hacer esto, pero realmente no se llevaba a cabo como tal. No realmente una conferencia, sino que frente a cualquier crisis corporativa, que ya ahorita podemos hablar de diferentes tipos de crisis corporativa, lo que hacía digamos, el manager de crisis o el gestor de esas crisis era determinar, pues dependiendo el tipo de crisis, dependiendo la dimensión de la crisis, si había que salir, cómo salir, si una rueda de prensa, si una nota de prensa o simplemente no salir. Y de hecho, en los tiempos en el siglo XX, pues, mucho de la gestión de crisis era la mejor manera de comunicar es no comunicar. Okay. Pero entenderás que en el siglo XXI con toda clase de redes sociales, donde cada persona que tiene un teléfono es un reportero individual, es imposible mantener una política de la mejor manera de comunicar es no comunicar. Al margen de que el no comunicar nunca será una recomendación adecuada frente a una crisis, porque rompe absolutamente con toda la lógica de hacer frente a una situación con absoluta transparencia y claridad. Menos aún podría prosperar una situación o una política de no comunicar
cuando, insisto, hay teléfonos, redes sociales, cámaras, todo, por lo cual en cualquier momento las 24 horas de los 7 días de la semana hay alguien que en cualquier evento o situación puede documentar lo que está sucediendo en la empresa, y ocurriendo en una empresa, en una institución. Etcétera. Oye, y por ejemplo una crisis, pues que, o sea, es un evento que potencialmente puede dañar el éxito de tu negocio, ¿no? O sea, a ver, danos ejemplos de crisis, por ejemplo, puede también dañar las operaciones del negocio. El concepto fundamental de las crisis y el por qué se gestiona en crisis tiene que ver con la preservación de la reputación de una institución, de una empresa, de cualquier Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, la reputación. Yo te preguntaría, ¿qué tienen en común, se me ocurre, la Casa de Toño, una fábrica de autos deportivos y una universidad? ¿Qué tienen en común? Pues bueno, pareciera que nada. Pues que tienen un plan de negocio, que te saben a quién se dirigen, con qué, tienen finanzas, tienen personal, tienen etcétera. Pues tienen una reputación y un prestigio que cuidar, ¿no? Al margen de nada, a lo que ¿verdad? se dedique cada uno. Es decir, Okay. pues a lo mejor la Casa de Don Toño hace los mejores pozoles, ese es su, o a lo mejor no, ese es pero su producto principal. es su... Una universidad, pues habrá universidades con mayor prestigio que otras, o una fábrica de autos deportivos, pues también pues tiene un marco o un blanco muy claro de cuáles son los productos que se llevan a cabo ahí. Pero todas estas empresas en común tienen en común el cuidar una reputación. ¿Y cómo se cuida la reputación? No basta hoy por hoy, bueno, no basta nunca, pero hoy menos que nunca, basta con decir, esa universidad es la mejor porque son los mejores profesores los que dan las mejores cátedras ahí. No basta con que en la casa de Don Toño den los mejores pozoles o que el otro haga los mejores vehículos, sino que tiene también mucho que ver con cómo se comporta la empresa más allá de los servicios que proporciona. Es decir, tiene que haber una congruencia entre lo que dice una empresa que hace y cómo se comporta. Aquí, por supuesto, entran otros conceptos como la ética, como empresarial, la ética institucional, la ética corporativa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en las empresas que tienen una visión y una misión y tienen valores y tienen principios? Y que luego nomás es para que... Y que si al final... para que se puedan constituir porque se los piden, pero realmente ni tienen visión, ni tienen valores, ni tienen objetivos. Pero que al final, cuando los clientes se enfrentan una situación complicada, ¿cuántas veces hemos visto que las empresas los dejan solos y no dan la cara? Y no solo no dan la cara, muchas veces lo que dan son pretextos para evadir una cierta responsabilidad donde el cliente esperaría pues un respaldo. Y todos estos temas mal manejados llevan a crisis. Claro, pueden haber crisis de mayor o menor medida. Y hay de personal, organizacional, incluso naturales también este tema que tú manejas de la prevención. Bueno, obviamente no puedes prevenir algo natural, pero sí puedes prevenir que una crisis dada de algo natural se gestione correctamente. A ver, lo primero que tenemos que entender es que vivimos en un país donde no existe una cultura de prevención. No, bueno, para claro empezar. que no. Vivimos en un país donde se maneja control de daños. La gente no quiere invertir en la prevención, no quiere invertir en adelantarse a prever una serie de circunstancias y, por supuesto, queriendo ahorrar dinero por no prevenir, te sale más caro cuando se enfrenta a una crisis sin estar preparado. Y sí entran las crisis naturales y también organizacionales. Exactamente. Ahorita lo que dices es, ok, ¿qué tipos de crisis hay? Pues hay de todo tipo de crisis. O sea, de personal. Humanas, de la naturaleza, de cualquier tipo. O sea, el COVID puede fue haber. una crisis, ¿no? El COVID fue una crisis, el terremoto del 19... pues generan crisis, sí, ¿no? Eso es, digamos, como lo más... como desastres naturales, cosas que no podemos prevenir, pero a decir verdad, ninguna crisis, o sea, ninguna crisis avisa, pero todas se pueden prevenir. ¿Hasta la financiera? Hasta una crisis financiera. Sí, a ver, yo te pregunto si como empresa el tomar medidas preventivas frente a una crisis va a tomar lo mismo a una empresa que tomó estas medidas de ahorro, de finanzas sanas, de inversiones sanas, etcétera, etcétera, a una que no toma medidas como lo va a agarrar cuando hay una caída de la bolsa terrible. Sí, claro. No todo el mundo. Va a estar menos peor la que se previno. En la pandemia, desafortunadamente, muchísimas empresas quebraron. Porque estaban desprevenidas para recibir esta crisis. Pero muchas otras
con todo el esfuerzo pudieron mantenerse. O incluso hubo unas... Hubo unas que... No, ¿qué pasó con estas? A ver, no, sí. Unas que eran X, al contrario, que X, y que la pandemia, ¡pum!, las catapultó. Por ejemplo, pues los repartidores. Por supuesto, a ver, eso yo creo que es un tema de otro tipo de concepto, ¿no? Que es la coyuntura que te beneficia, ¿no? El hecho de que a lo mejor tú te dedicabas a hacer mascarillas y nunca habías vendido tanto como en la pandemia. Pero es más bien suerte, no que tú te hayas prevenido. Eso yo creo que son coyunturas y es suerte, ¿no? Okay. Distinto a empresas que posiblemente a través de tener medidas preventivas en muchos aspectos tuvieron la posibilidad de mantener a flote su empresa frente a una situación que no estaba en las manos de nadie mantener y sin embargo lo mantuvieron. Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotros hacemos? Diagnosticar, hacer un análisis de riesgo de las empresas e instituciones, en las universidades, de una serie de circunstancias. Por supuesto, el ADN de las empresas es diferente, el de todas. Tú no puedes hacer un manual universal para todas las empresas o instituciones, porque no todas tienen el mismo ADN y no todas funcionan igual. Y o sea, a ti te llama cada empresa y te dice, oye, Jaime, yo siento que mi empresa está andando mal, o cómo, o sea... ¿Cómo? O yo adivino, o ¿sabes qué? Me espero a que haya señales de alarma para buscarte. Bueno, desafortunadamente mucha gente, incluso a mí me han llamado a decirme, oye, acabamos de tener una crisis, puedes en este momento entrar a una reunión con los directivos. Y el problema precisamente es que cuando no estás preparado, cuando no tienes un manual de crisis, cuando no has establecido, digamos, cómo se va a actuar, en qué camino, quién va a actuar, quién va a salir, quién va a tomar decisiones, quién va a dar la cara de la empresa, cómo se va a dar la cara, quién va a autorizar, etcétera. Cuando estás en medio de la crisis, tomar decisiones sobre las piernas es terrible, porque entonces muy probablemente no vas a tomar las mejores decisiones. Porque es todo muy caliente y todo porque todo estás con la presión y las reacciones frente a una crisis tienen que ser en las primeras horas, no puede pasar mucho tiempo, porque lo que tienes que hacer en una crisis es contener el impacto reputacional. El impacto lo va a haber, pero lo vas a contener. Pero ¿cómo evalúas tan rápido? A ver, a ti casi siempre te hablan y como dices tú, a ver, todo viene concatenado, porque bien dijiste, en México no tenemos cultura de la prevención de crisis. Luego entonces a ti te hablan cuando ya están en crisis. Pero entonces, ¿cómo? ¿Y por qué? Porque la empresa ya tiene una crisis encima o una señal de alarma poderosa. ¿Tú cómo le haces para evaluar el riesgo tan rápido para que puedas dar una respuesta a esa crisis? No, a ver, a mí en las ocasiones que en las ocasiones que me han hablado, cuando ya están metidos en una crisis, evidentemente yo no puedo llegar a resolver lo que una empresa entera no ha tenido, digamos, la ¿Te tardas cuánto tiempo en evaluar el riesgo? ¿Un chorrísimo? No, en la parte en la que me han invitado en ese momento a sumarme a ciertas reuniones en empresas que están en crisis, es primero, digamos, con la experiencia en prevención y gestión de crisis, y segundo, por la valía que tiene, digamos, el ojo fuera de la caja, ¿no? Sí. Muchas veces cuando estás adentro y estás metido en todo el ajo, a lo mejor no estás viendo una serie de cosas, una serie de escenarios que alguien que viene de fuera puede tomarlo. En ninguna circunstancia sería recomendable estar tomando decisiones en el momento de la crisis. Oye, pero mucho menos uno que no conoce la empresa. A ver, ustedes no, o sea, sí es muy común, supongo, que llegas y, a ver, no sé, ni tú se están dando cuenta que está pasando esto y esto y esto y esto, porque tú llegas afuera y lo ves desde un lado objetivo, como dices tú, pones el ojo como que por fuera. ¿Sí te ha pasado siempre? Bueno, ¿siempre? En la mayoría de los casos, a lo mejor uno tiene la posibilidad de ver cosas que los de adentro no están viendo. También es cierto que los de adentro muchas veces están viendo, cuando eres de adentro te estás viendo al ombligo, y entonces estás tomando decisiones pensando a lo mejor en términos de, no, esto nos va a generar más gasto, esto nos va a tenemos que pagar acá, y tú le dices, a ver, eso es la mejor inversión que puedes hacer en marketing, el resolver tu problema en este instante, y a lo mejor te va a costar esta cantidad, pero inviértelo en marketing, pero vas a diferenciarte de tus competidores que cuando han enfrentado este tipo de crisis no han tenido esta capacidad de responderle al cliente, porque si hay algo, digamos, así como te decía que no podemos hacer un manual universal, sí tenemos parámetros que tienen que anteponerse en cualquier gestión de crisis y que son la empatía hacia lo que está sucediendo, empatía con las víctimas, anteponer a tu cliente y sobre todo dar la cara con absoluta claridad y transparencia y enfrentar la situación hablando con la verdad. O sea, es lo que le pasó, por ejemplo, a Domino's Pizza, que tú recuerdas que salió un video viral de un empleado que manejó la pizza asquerosamente. Y entonces se hizo viral y es lo que tú estás diciendo, justamente.
Domino's Pizza hizo lo que tú estás, o sea, seguramente Domino's te llamó o habló a tu símil en no sé dónde y luego dio la cara y dijo, sí, pero solamente fue él. Nosotros hacemos esto de esta manera y así. Mira, evidentemente hay cualquier cantidad de casos, digamos, de los que podemos aprender de cómo se dieron las crisis y cómo se manejaron para bien y para mal. Sí. Acuérdate el caso de la costeña. A ver. Donde se viralizó que un empleado aparentemente estaba orinando unos productos de la costeña, ¿no? Y entonces, lo que se ha dado en muchos casos, por ejemplo, es que lo que empiezan a hacer los community managers de las empresas es meterse se empieza a viralizar en las redes sociales y empiezan a borrar los malos comentarios, tardan en salir, el no salir, por ejemplo, el guardar silencio, pues es muy mala señal frente a una crisis. Es lo que decías al principio, es lo que empezaste a decir. Pues sí, el silencio, ahora sí, para empezar, el silencio habla de que dicen que el que calla otorga. Y segundo, la falta de comunicación que no da una empresa frente a una situación complicada, alguien la llena. Y entonces empieza a llenar con otras historias. Cuando tú tienes que tomarla, con sus enemigos, tienes que tomar la bandera de lo que está sucediendo. No tienes que tener en ese momento claridad de lo que sucedió, pero sí dar la cara y decir, a ver, estamos investigando. Uy, tú sí, o sea, siempre se recomienda dar la cara. Y por eso también incluso con tú que también eres político, también los políticos, ¿no? Cuando los embarran en algo y se tardan en dar la cara, les dan chance a que todos hablen. A ver, las empresas no pueden tener control absolutamente de todos sus empleados, ni de lo que sucede a su alrededor. No se diga, imagínate, no se me ocurre, Bimbo, sí. Tiene vehículos en ruta en todo el país. Tú no puedes tener control de todo eso. Y a lo mejor dirá una empresa, no, mi trabajo es hacer pan y hacer pan muy bueno. Por eso te decía hace un rato, no solo basta, digamos, el servicio primordial que de una empresa, Bimbo hace pan, Don Toño hace pozoles, no, sino que tiene que haber todo un comportamiento ético y una integridad corporativa alrededor de esa parte. Por eso los camioncitos de Bimbo dicen, si el chofer es grosero o algo así, repórtelo. ¿Sí has visto, Ese tipo de cosas son parte, digamos, de alguna manera, de tener empatía hacia el cliente y para, de manera preventiva, digamos, tratar de acotar cualquier mala conducta, porque pues el chofer va a saber que existe eso y al usuario en las calles le das la oportunidad de tener un mecanismo de canalización de dónde reportar un mal manejo. Entonces, la gente, por ejemplo, en las universidades, nosotros nos estamos metiendo mucho al tema de prevención de crisis en universidades. Ajá. El tema de la pandemia, por ejemplo, puso a las universidades en una situación muy complicada con el manejo de Zoom. ¿Cuántos profesores vimos? ¿Cuántas veces vimos en vivo, se transmitieron o se viralizaron en Zoom, vimos profesores que hicieron comentarios misóginos, discriminatorios, machistas, y que se viralizaron y que evidenciaron a estos profesores, pero volvemos a lo mismo, la universidad tiene un prestigio y no puede tener control de todos de que todos los profesores digan lo mismo, claro, ni administrativo y eso. Incluidos los alumnos. Entonces, ¿qué sucede? La universidad es responsable porque un profesor salió con un comentario absolutamente misógino, machista o fuera de lugar. No, por supuesto que no, pero entonces, si no ¿qué dice sucede? nada... Hay dos etapas de la crisis. Ajá. La crisis puede ser en sí mismo lo que sucedió o en sí el mal manejo de la crisis. Hubo una universidad que no quiero mencionar porque le tengo además cariño, que por muchos años fue una prestigiadísima universidad, las mejores personas salían de ahí y se enfrentó a situaciones de acoso sexual en sus instalaciones. ¿Una universidad puede prevenir el acoso sexual? No necesariamente. No, puede claro tomar que no. mecanismos de prevención, de visibilizar dentro de las instalaciones y eso. No lo puedes evitar. No. Pero esta universidad se metió en problemas cuando sale su rector hacer un pésimo manejo, cero empático con las víctimas, de revictimizar a las víctimas. Entonces, ¿qué sucede? El que la universidad tenga buenos profesores o grandes cátedras pasa a segundo plano. La gente no está dispuesta a ir a una universidad que no es empática frente a situaciones de acoso por parte de sus profesores. Y ahí, por ejemplo, entras tú. Ahí, por ejemplo, en este caso el director, suponiendo que se llame director o rector, ahí, ¿quién hubiera acudido a ti? O sea, si la voz cantante de la universidad salió a decir esas estupideces, entonces de esa universidad, ¿quién acude a ti? Óptimamente lo que nosotros hacemos es intervenir antes.
O sea, óptimamente, pero en este frente- caso de que te hablan cuando ya la cuando crisis se estalló. cuando se enfrentan así, cuando una universidad ve lo que le pasó al vecino de al lado, por lo Ujú. general nos busca, nos dice, oye, ¿Cómo yo le no quiero hacemos? pasar por eso. Ujú. Entonces, la primera pregunta es, ¿ya tienes un manual de crisis? No, muchas veces sí, muchas veces ya Ujú. tienen algo avanzado. Entonces tú Muchas haces un veces manual tienen, de crisis. muchas veces las universidades ya tienen, por ejemplo, trabajado la parte del manejo frente a situaciones de acoso u hostigamiento sexual. Ujú. Específicamente de Específicamente en eso. eso. Sí. Pero quien quiere ir más allá nos ha buscado y pues haces un diagnóstico de riesgos Sí. de cada institución, de cada universidad, de cada empresa. Haces un análisis de riesgos. Ujú. ¿A qué riesgos se puede enfrentar? Oye, quien tiene una fábrica de alimentos solo se enfrenta a riesgos porque no hubo un adecuado manejo de frío, ya sabes, de los productos Sí, en la cadena. en la cadena de frío. Ujú. Pues uno pensaría, pues a eso es a lo que me dedico, mis riesgos están ahí. No, No, porque todo. resulta ser que esos productos se trasladan en vehículos que distribuyen. traen tu marca y donde cada uno de esos conductores podría ser susceptible de generarte una crisis reputacional en el momento Como el en el caso que de se Costeña baja y y de golpea Domino's a Pizza. alguien o se pelea en la calle y empieza. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es a la marca, a alguien de esa marca con la camiseta de Claro. la marca, pues con un Como el de comportamiento Bimbo que fuera de lugar. decías, ¿no? Alguien de Bimbo que se metió bolsitas en su saco, ¿te acuerdas que también se hizo viral? Hace como un Hace año. poco, ¿no? Creo. Sí. Y como dices tú, traía la de esta el saquito de Bimbo, o sea, Exacto. Entonces, volviendo al Barcel, tema de los no me acuerdo temas, si era Bimbo o Barcel. hemos visto casos de viralización Sí, de temas más en ahorita, productos. ¿verdad? Por ejemplo, hace poco hubo uno de los huevitos Kinder, ¿qué, que cuál, qué? se decía que había huevitos Kinder contaminados. Y lo que hizo adecuadamente la empresa fue inmediatamente dar la cara, Ujú. dar un anuncio de que se iban a retirar, digamos, estos lotes de productos. Sí. Y lo retiras. Seguramente muchas personas dirán, no, es que eso me va a salir en un dineral. Sí, pero más dineral te va a salir Que reputacionalmente. ya te dejen de comprar para toda la vida porque ya no Claro. confían en tu empresa, porque no saliste a dar la cara y Claro. porque no dijiste de que sí la Porque además- regaste y no gestionaste bien tu crisis. Entonces, lo que hace Jaime, señores, es justamente decirte, no. A ver, paso número 1, ya lo dijo, da la cara. Paso número 2, mantén tu reputación intacta. Paso número 3, si eres el hijo del vecino, bueno, si eres el del vecino de a quien le pasó, pues vamos a hacerte una evaluación de riesgo si no lo haces. Paso número 4, vamos a hacerte un diagnóstico. ¿Qué tal? Aprendí rapidísimo de esta conversación. Pero, por ejemplo, en el caso de los desastres naturales. ¿Qué pasa en esos ¿no? casos? A ver, de casi ¿puedes todo evitar sale de un la nada? terremoto? No. No. Pero ¿qué pasaría si te dicen, oye, fíjate que después del 2017, el puente del metro de la Ciudad de México está presentando unas Fallas. debilidades y fallas y no lo atiendes? Pues sí. Entonces, la crisis no te la da el terremoto que viene o el terremoto que hubo. Sino La el crisis te tratamiento la que le diste. la falta de atención, la Ujú. negligencia de atender ese tema. Y el Ujú. problema es que como no hay esta cultura de prevención y de Ujú. atención inmediata de estas circunstancias, viene una tragedia. Claro. Y entonces esa tragedia dirás, no, pero esa tragedia no le puedo echar la culpa a nadie porque en 2017 hubo No, un sí, terremoto. ¿cómo Pero no? se advirtió. Es decir, Sí le puedes echar la cosa. Yo, por ejemplo, pues a mis amigos que son empresarios y demás, yo sí les he recomendado en estos días, haz tu evaluación con un arquitecto de tu lugar de trabajo, pues nada más para curarte en salud y que estén, pues, la verdad es de que estén, pues, todos seguros. Si pasa algo, pues tú ya tienes algo para protegerte. El tener gente enfocada a la prevención de conflictos y gestión de crisis implica que sea gente específicamente enfocada a identificar estas alertas, estas Las alertitas alarmas. que se van presentando, que a lo mejor Ujú. son falsas, porque parte de la prevención y también parte del ser gestor de crisis es dimensionar y poner en perspectiva una crisis. Ujú. A veces de pronto se ponen en alarma todos los directivos de una Y- empresa y y dicen, no era "Esto es una necesario". crisis y no es para tanto, porque por Ujú. ejemplo en las redes sociales es muy fácil perderte Sí. y no dimensionar lo que está pasando. Piensas que vas a ser una persona que vas a salir y te van a pedrar porque estás sintiendo que millones y millones de seres humanos, eres el peor ser humano del planeta y que vas a salir y te van a pedrar. Y no es ajá. cierto. Esto va a pasar. Ujú. Pero también en otras ocasiones la crisis es generada por simples rumores.
Entonces, por eso es importante dimensionar. Y, por ejemplo, ¿también trabajas con los empleados de estas empresas y demás? ¿O solamente trabajas, qué es lo mejor? ¿Trabajar con los directivos y que ellos implementen este plan de prevención de crisis? ¿O tú también dentro del plan de prevención de crisis hablas y tienes trato con Lo los principal, empleados? lo principal es entender que las prevenciones de conflictos y de crisis en una empresa involucran desde al CEO hasta al empleado de más bajo nivel, digamos, en la escala de la empresa. Se entiende. Porque cualquiera de estas personas, cualquiera de las personas que ocupan un lugar en la empresa, son generadores susceptibles de generar una crisis reputacional. Para lo cual, una empresa o una institución que ha tomado la decisión de dar un paso a tener un manual de crisis, a establecer los canales de actuación, establecer quién va a actuar, cómo se va a conformar el comité de crisis para la toma de decisiones, implica en un segundo paso socializar en toda la empresa, digamos, este manual, esta manera de actuar, para que todos los empleados conozcan que existe este manual, pero también visibilizar una serie de conductas para no generar crisis reputacionales. Es decir, si a lo mejor las universidades se tomaran la molestia de dar cursos preventivos, mira, Y a sus propios maestros, porque luego pues nomás como van y vienen los maestros, pues ni se preocupan. Mira, en las universidades yo he sido muy enfático en este tema. Yo no vengo a discutir si a ti te parece que hablar con un lenguaje inclusivo te parece una sangronada o te parece importante. Yo lo que te vengo a advertir es que son conceptos ya utilizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en el momento en el que el máximo tribunal de nuestro país reconocen una serie de conceptos inclusivos, de la importancia de la visibilización de las minorías y una serie de cosas, no puede darse el lujo un profesor en una universidad de decir esto es una payasada. Y eso también es parte de la prevención, el hacerle ver a una universidad, el que la universidad se tome, digamos, la molestia de hacer ver a su profesorado, el que va a estar saliendo en Zoom, que al margen de que los domingos con su familia opine que le parezca una payasada o no, este tipo de que tenga cuidado si le preguntan esto de manera pública o en un periódico. Que a las minorías. En esta universidad, como tú sales a nombre de esta universidad, tú tienes que cuidar esos conceptos. Porque sales a nombre. Porque el día que tú te metas en un problema, no va a ser tu nombre. Pero, por ejemplo, en la columna, digamos, tú que eres columnista, o bueno, comentarista de política de TV, pero en una columna de periódico, ¿qué onda con ese maestro? ¿Sí puede opinar lo que quiera o también tú prevendrías ahí? Pues mira, dependiendo. En las redes sociales y en las columnas, por lo general, se establece que quien opina es opinión del autor. No mientras firmas como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, mencionabas hace un rato a los políticos. Ahí también hemos hecho un trabajo, nos ha buscado gente, porque muchas veces lo que necesitan es el concepto. Muchas veces, por reaccionar a un señalamiento, salen con una nota de prensa que es lo que realmente les detona una crisis por salir y no hablar con las palabras correctas, porque hay que de verdad ser muy cuidadosos con las palabras que se usan. Claro. Y porque nos guste o no nos guste, vivimos en tiempos donde no es que sea una moda, es que se están visibilizando una serie de situaciones que son muy importantes y donde se tiene que ser muy cuidadoso con las palabras para que esto no sea lo que te detone una crisis. Entonces, en esa parte, hasta cuidar el lenguaje con el que se sale una nota, pues es evitar crisis para para la gente pública, para quien gobierna, para los altos funcionarios, pues estar cuidando. La manera de cuidar es cuidar cada uno de los ángulos de actuación que tienen, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo además, bueno, entiendo que se tiene un equipo de asesor legal, asesor de recursos humanos, supongo que tienes abogados, supongo que tienes un director de gestión de emergencias, supongo que tienes un especialista también en relaciones públicas, porque lo que decías, o sea, las crisis involucran desde el rango más alto y el nivel más alto de la empresa o de la institución hasta el más chiquistriquis.
Sí. No, lo que dices es muy cierto. De hecho, la gestión de crisis y el establecer un manual de crisis que va a integrar un comité de crisis Sí. implica ¿El precisamente comité lo el integras involucrar. tú, como este negocio que tú tienes, o tú haces que lo integren dentro No, de mi trabajo es ser un del- consultor. En Ok. muchas ocasiones sí nos piden mantenernos como consultores externos que están acompañando a estos comités de crisis que Pero ellos están. tienen su comité Pero de gente la que ellos idea es que designan. establezcan un comité de crisis donde Ok. por lo menos esté integrada e encabezada por una persona que pueda tomar decisiones, porque en el momento de la crisis tú no puedes decir, y vamos a tomar esta decisión que implica a lo mejor manejo de recursos humanos, financieros y eso, no, pero ¿sabes qué? Mándale el oficio al tesorero para ver si nos lo autoriza. No puedes hacer eso en una situación de crisis. Tienes que poner en ese comité de crisis Alguien que tenga a el alguien poder que tenga ejecutivo. poder ejecutivo de toma Ujú. de decisiones. Sí. Tienes por lo menos que tener a alguien del área legal, Sí. tienes que tener a alguien por lo menos del área de recursos humanos. Y tú también a las empresas les ayudas. A ver, yo te sugiero que pongas a tu director de recursos humanos, te sugiero que pongas a tu abogado no sé qué, te sugiero... No, más que una persona en lo individual, sí un representante Bueno, del área por eso, jurídica, del área de un recursos puesto. humanos y por supuesto del área de comunicación y marketing, que es fundamental, porque ciertamente la comunicación es clave de cómo se va a salir, cuándo se va a salir y qué se va a decir, pero tiene que ir acompañado de un análisis político y legal de lo que está sucediendo, una vez que dimensiones lo que está sucediendo, pero sobre todo cuando tengas exactamente la información y la dimensión de frente a qué crisis te estás enfrentando. Tú no puedes, digamos, confundir el salir rápido con salir, digamos, a lo estúpido. O sea, exacto, o sea, entonces es perfectamente bien explicado. Señores, no por salir rápido, o sea, ok, atiendan a lo que dice Jaime Talancón, pero no por salir rápido salgan a lo güey a decir tonterías, o sea, tienes que salir perfectamente bien preparado y a sabiendas de, pues, de cuál va a ser tu estrategia a seguir, ¿no? No, Y porque además qué te vas parte a de la, enfrentar. o sea, la gestión de crisis implica contención. El impacto reputacional será inevitable, pero puede ser así o puede ser inmenso. Entonces, lo que tú tienes, las empresas que están o las instituciones que están preparadas Sí. para enfrentarse a una crisis son Sí. empresas que seguramente van a sobrevivir porque sabían cómo actuar. Y las otras posiblemente no van a sobrevivir. Y el impacto reputacional va a ser muy grande. Pero si tú sales rápido, sin tener claridad, vas a salir con información errónea o información falsa, que lo Va a único ser que va a peor. hacer es potencializar tu crisis. crisis. Y en vez de contenerla y en vez de pararla, lo único que va a hacer es meterte en otra y Y en que otra. sí ha y en pasado, otra. también lo hemos Y visto. pasa ¿eh? todo el tiempo. E increíblemente las empresas, por lo menos en México, porque en otros países hay una gran cultura De prevención. a partir del compliance y toda una serie de políticas de cumplimiento y de ética y de tener que cumplir, porque esto también implica reguladores. A lo mejor también parte de que en nuestro país ahorita los reguladores no estén como cumpliendo a cabalidad con su función de regular empresas, pero cuando te lo cumplen implica multas, sanciones económicas. En muchísimas empresas en otros países no firman contratos con empresas en México que no tengan, digamos, toda una Y hacen bien. toda políticas de integridad corporativa, de ética y de prevención de crisis. Imagínate tú, una empresa dice, yo soy muy buena onda y voy a contratar personas en la frontera para que trabajen en mi empresa, pues son migrantes y los voy a apoyar. Sí, lo que sucede es que si a esa persona no estás previendo, y esa es parte del análisis de riesgo, si esa persona no estás viendo que a lo mejor tiene un problema, algún accidente laboral y no tiene un seguro que lo Pues cubra, te vas a meter en muchos te vas a problemas. meter en un Y a la problema empresa. muy fuerte, reputacional, y adivina Ujú. que las empresas del otro lado no No van a van querer a- firmar un contrato contigo, porque Ujú. esas empresas del otro lado sí tienen que cumplir y apegarse Estrictamente con los términos a laborales del país. políticas de integridad corporativa y de cumplimiento muy estrictos. Ujú. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer en cada caso individual, identificar los riesgos que enfrenta esa empresa de acuerdo a lo que se dedica. ¿Qué es lo que hace Jaime y su negocio? Antes de hacerte la última, pues de conversar la última parte, la ultimísima parte, los saludos, el show de Ever Forever el Camaleón. Saludos, el show de Ever Forever el Camaleón. Soy fan. Ay, gracias, Ever Forever. Adriana Arbizu, saludos, buenas noches. Saludos hasta Culiacán. Saludos, Chapman Delgado Sandra, gran invitado. Saludo a querida Sandra. Noel García, saludos afectuosos desde Mérida, Yucatán. Nos están viendo
viendo de norte a sur de la Saludos República hasta Yucatán. Mexicana. Oye, Jaime, y entonces, bueno, pues para cerrar el programa con ahorita te están viendo muchos empresarios, te están viendo o emprendedores o entrepreneurs y demás. ¿Qué les recomendarías? O también líderes y directivos de instituciones importantes también. ¿Qué le recomendarías tú a estos líderes, a estas personas que para prevenir esta crisis, en efecto, no tanto para contenerla porque ya llegó el bombazo, sino en México, que no tenemos la cultura de prevención de crisis, ¿qué les recomiendas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, eres así de, ¿qué hago? O sea, además de llamarte a ti, ¿qué hacemos? No, pues simplemente ponderar. O sea, sí creo que muchas veces cuando abrimos una empresa, cualquier tipo de negocio, dices, bueno, pues yo lo que voy a hacer es poner una taquería. Y yo lo que sé hacer es tacos. Si estás pensando que lo único que tienes tú que medir es que los tacos salgan bien, tener los productos, de hacerlo bien. En cualquier tipo de negocio estás como muy enfocado y es muy natural solo estar pensando en qué es lo que quiero hacer y todo. Pero que hay muchos factores que hay que prevenir y que el día de mañana por no prevenir, pues te va a generar un costo mucho mayor. Ya olvídate reputacionalmente. Si por el no prever qué va a pasar si en un restaurante hace poco hubo un problema de que aparentemente un mes en la entrada clasifican a las personas como desde claro. de cómo el te Sonora ven, Grill. te ponen el Eso Sonora fue, Grill, y salieron memes, pero se hizo súper viral. Entonces, a ver, al margen de que yo no tengo idea de si sucedió o no sucedió, es lo que todos tenemos tiene información. que salir Sonora Grill es a dar la cara, a enfrentar la situación adecuadamente y a hacer más propositivo. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los emprendedores por cierto, y ¿y los qué hizo? empresarios? Ya me perdí yo un poquito. Pues sacaron un comunicado bastante chafa y evasor, además, como poniendo excusas, evadiendo que eso no es lo que hacen. Pero yo creo que va mucho más allá. El día de mañana se pueden enfrentar también Cinépolis o Cinemex se enfrentó a un tema de unas personas trans a las que no las dejaron entrar a determinado baño. De verdad es muy importante como tomarse la molestia de trabajar con especialistas que les puedan decir, a ver, cómo se deben de manejar temas. Cuando no entiendes un tema, ¿cómo se debe manejar? Y entonces, pero ¿cómo yo sé de esos especialistas, además o sea, yo sé de ti porque, pues, yo sé que eres especialista en esto, que tienes tu negocio. No, bueno, pues hay que, es cosa de buscar, preguntándose llega a Roma. ¿No? Pero entonces sí, o sea, si realmente eres líder de este tipo de empresas, negocios, instituciones, señores, no sé, o sea, sí, o sea, pero no es un plan de negocios, ¿verdad? Es un plan preventivo de crisis. Es un plan preventivo de crisis que se traduce en un manual, un comité, la integración, el análisis y diagnóstico de qué riesgos se pueden enfrentar para, de manera individual, poder tener, digamos, prepararse para estos son los tipos de crisis que puedes presentar y esta es la manera como la que vamos a actuar. Por ejemplo, Sonora Grill seguro no tenía esa prevención ni esa preparación. Por eso, pero ¿verdad? no necesitas tener 3 dedos de frente para saber que en un establecimiento donde va mucho tipo de gente, tienes que sensibilizar a todo tu personal a que en este lugar no se discrimina todo lo que dicen los letreros. Por eso te decía al principio. Que no estaban preparados para esta crisis. Por eso te decía al principio, tiene que haber una congruencia entre lo que dice la empresa que hace y lo que hace. Entonces, si en la entrada dice, en este lugar no se discrimina por razones de sexo, religión, preferencias, la gente tiene que saber y tienes que invertir en que tus empleados sepan cuál es la política, cuáles son los valores, cuáles son los principios. Y eso también forma parte de la prevención de crisis. Y si bien no vas a poderlo controlar porque te va a salir un mesero loco que a lo mejor trató mal a alguien, como empresa tienes que saber salir a dar la cara, a pedir una disculpa y a informar qué medidas vas a hacer para que eso no vuelva a suceder. También tenemos hay un chef conocido que toda su comida es prestigiosa, pero tiene fama de que explota a su personal. Eso ya te demerita, ya no basta con que digan, pero su lugar de comida es muy rica. No, tienes que también tener una integridad en tu comportamiento. Pues tendría, a ver, no sabemos, pero sí creo que hasta una persona así tendría que salir a hacer frente, a explicar, a dar claridad de qué es lo que está sucediendo. La falta de información, el silencio, pues también otorga, ¿no? Como decíamos. Sí, como entonces, bueno, esto es un mundo porque, como te decía al principio, mundo. cada empresa, cada institución tiene un ADN diferente. Tiene un ADN diferente, funcionan de manera diferente, pero
pues lo importante es, lo que sí es la cultura de prevención, siempre será mucho más fácil atenderlo Que la cuando crisis estás en sí. metido en una crisis. Oye, las redes sociales para despedirnos. Pues ahí me encuentran en Twitter, es @_talancón_, en Facebook Jaime Talancón y ya. Y del negociar. Y negociar, www.negociart, con T al final, .mx. Negociar. Negociart, como Muy bien. arte de negociar, negociart. Negociar. Pues muchísimas gracias, Jaime. Sin duda súper interesante y da para platicar muchas horas más. Pero bueno, ya te invitaré en otra ocasión para platicar más, ¿no? Pues muchas gracias a ti, gracias a Orbe por invitarnos y Pues qué gusto. muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos el siguiente lunes con otro programa más y información súper interesante, como siempre, y un gran invitado. Muchísimas gracias, Jaime Talancón. Gracias a ti, qué gusto.